Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es cómo nace un asesino. Más de una vez en la televisión hemos oído hablar aquello de siempre saludaba, era una persona normal, era un vecino ejemplar, pero de repente algo cambia en su mente y se convierten en asesinos. Hoy vamos a desentrañar qué es lo que pasa en estas personas. Acuérdate de seguirme si quieres más contenido como este. Y es que no todo empieza con un asesinato, empieza con lo que llaman la máscara de la cordura, y es una extraordinaria habilidad de parecer normales en el entorno en el que se desarrollan, pero en un momento dado todo cambia. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera. Cambia. Estas personas carecen de empatía, tienen una frialdad extrema, encanto superficial y son capaces de adaptarse a su entorno en el que se desarrollan con total normalidad. De ahí que les hace tan peligrosos. Los asesinos que parecían normales ya detectaban el FBI rasgos en ellos muy sutiles, o sea que tienen rasgos que los diferencia del resto, por muy sutiles que parezcan, ahí están. Y lo que tienen no es un cambio repentino que todo cambia y cometen el asesinato, sino que van acumulándose niveles altos de estrés en ellos, humillaciones silenciosas en muchos casos y pérdidas afectivas que no están elaboradas. De hecho, hay una teoría, que es la teoría de la tensión general, que dice que todos esos eventos negativos, esos eventos estresantes que la persona no es capaz de soportar o superar, puede conllevar a eventos violentos. Entonces, cada fracaso va a añadir presión, cada evento negativo va a ser una grieta en ellos que posiblemente en un futuro, si tienen esa predisposición, van a acabar cometiendo crímenes violentos. ¿Y cómo nace esto? Primero fantasías, no cometen un crimen de repente. Empiezan a fantasear dentro de su mente cómo sería hacer un asesinato, cómo sería matar a alguien, cómo sería llenarse de sangre. Y llegados a este punto, empiezan a rumiar esos pensamientos. Está fuera de su control. Yo solo tengo pensamientos negativos. Empiezan a pensar cómo va a ser el primer crimen. Tienen grandes fantasías de control o grandes fantasías de venganza si alguien les ha hecho algo. Al final lo que quieren es fantasear con el dominio absoluto. El FBI en sus estudios de hecho describen que las fantasías violentas predicen, por tanto, esas conductas violentas en el futuro. De hecho, aquí lo podéis ver, donde señalaron que las fantasías homicidas prolongadas son uno de los predictores más sólidos del asesinato en serie. Y es que estas fantasías no son simples imaginaciones, es que las rumian, las piensan una y otra vez, hasta que al final, en algunos casos, las cometen. Porque se alimentan de ellas, porque fortalecen ese sentimiento de que pueden lograrlo. Y eso fortalece sus ganas de actuar. El siguiente paso que tienen es la pérdida inconsciente de la respuesta emocional ante la violencia. Lo que para otros, o incluso para ellos, causó horror en algún momento, ahora simplemente no sienten nada. Se han ido acostumbrando, digamos, a esa violencia mediante esos pensamientos rumiantes que tienen una y otra vez en su mente. Aquí podéis ver cómo hay estudios que encuentran que en cerebros psicopáticos la amígdala muestra hipoactividad ante estímulos de sufrimiento. Y aquí hay otros estudios que os muestro que la exposición crónica a la violencia reduce la empatía neuronal. Y es que llega un momento que ya no ven víctimas, ven objetos. Y esa conciencia emocional que todos tenemos la han perdido por completo. Y en casi todos los datos documentados hay un resorte, hay algo, un disparador que les hace cambiar. Pero ya tenían esto detrás. Pero en ese momento todo cambia. Una ruptura devastadora para ellos, un despido humillante, un importante abuso. Hay algo que les cambia. Hay algo que les hace pensar de otro modo. En ese momento, ya con todo lo que llevan detrás, ya todo ha cambiado. Según este estudio que os muestro, los factores situacionales pueden interactuar con factores personales latentes, desencadenando entonces explosiones de violencia extrema. Por tanto, es como un volcán. Lo que llevaban en el interior fraguándose durante mucho tiempo, esos pensamientos rumiantes, al final llega un momento que ese disparador es lo que hace que explote. Y no es ese momento, sino ya lleva un bagaje detrás, ¿vale? En ese momento lo único, ese disparador, lo que ha hecho ese resorte, ha hecho que el volcán se ponga en erupción. Y en ese acto violento, la última barrera moral se rompe. La última barrera moral que tiene esa persona se cae por completo. O sea, tras este acto violento, ya no sienten ni padecen esa culpa, lo cual va a reforzar ese comportamiento a futuro. Ya no tienen esa presión de culpa, esa moralidad que todos tenemos y por tanto son más proclives a generar otra vez otro asesinato o otro evento violento. De hecho, lo más impactante de todo esto para nosotros es que después de cometer el primer acto violento sienten euforia, sienten como una liberación tras cometer ese primer crimen. Y tras cometer ese primer crimen, muchos de ellos vuelven a su vida normal con su pareja, se ponen a ver la televisión, vuelven al trabajo, lo que hagan habitualmente. De hecho, solo hay que pensar en el asesino de la baraja, podríamos hablar de él
en futuros vídeos. El asesino de La Baraja fue muy sonado aquí en España y precisamente era lo que hacía. Cometió el primer crimen y tras ellos se sucedieron los crímenes, pero es que volvía a su vida cotidiana con total normalidad. 150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de La Baraja. El asesino de La Baraja ha vuelto a actuar. 2 naipes, el 3 y el 4 de copas. Unos elementos que hacen pensar en la existencia de un asesino en serie. Es el caso más importante que ha tenido España en los últimos años. El rompecabezas arranca con un as de copas colocado a los pies de la víctima. ¿Qué macabro significado esconde esta carta? Y es que a veces el mal no grita, a veces no está lleno de cuchillos y lleno de ojos inyectados en sangre. Sin embargo, a veces el mal está camuflado entre las personas que conviven a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que todos vayan a cometer ningún tipo de crimen. De hecho, el tanto por ciento de la población que son proclives a generar estos tipos de crímenes es muy bajo. Pero quería contestar con este vídeo a una pregunta que me hicieron, que de dónde vienen esas personas que parecen modelicas y de repente cometen un crimen. Por eso hemos oído tantas y tantas veces en la televisión de era un vecino normal y siempre saludaba, era una persona normal y siempre saludaba. Es que son adaptativos en su entorno en el que se desarrollan. Lo que pasa es que comienzan con esos pensamientos una y otra vez y al final van generando poca activación emocional ante dosis de violencia y se van acercando más y más y más a la violencia hasta que en algunos casos son capaces de cometerlas. Y es que la pregunta no es que hay veces que se dice en la televisión ¿cómo es que no lo vimos? La pregunta es ¿cuántos están ocultos entre nosotros y pueden ser proclives a generar este tipo de eventos? Y esto es un resumen rápido de por qué esa persona que siempre saludaba, esa persona normal, de repente ha cometido un crimen. Y es que no ha sido de repente, lleva un bagaje detrás, lleva unos pensamientos recurrentes en su mente que lo hace inmune a la violencia. Y es por ello que si hay alguno que se siente identificado con esto, puede ir a un psicólogo y mostrarle lo que siente. Si quieres más contenido relacionado, solo tienes que dejarme en comentarios qué es lo que quieres que hable, qué es lo que quieres saber y también, cómo no, sígueme. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy.